50 expertos cobraron fortunas sin éxito en el auto del rico. El humilde mecánico descubrió que el sol de julio caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Mendoza levantó la persiana metálica de su pequeño taller mecánico en la colonia Analco. A sus 38 años, las manos curtidas por décadas de trabajo con motores contaban la historia de un hombre que había dedicado su vida entera al noble oficio de la mecánica automotriz. Aquel lunes por la mañana comenzaba como cualquier otro, con la esperanza de conseguir suficientes trabajos para pagar la renta del local y llevar algo de comida a casa. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto había heredado aquel pequeño taller de su padre, don Joaquín Mendoza, quien le había enseñado todo sobre motores desde que tenía 8 años. «Mijo», le decía su padre mientras le mostraba cómo ajustar un carburador. Un buen mecánico no solo arregla carros, entiende su alma. Cada motor tiene su propia voz, y solo quien escucha con respeto puede comprenderla. Esas palabras habían guiado a Roberto durante más de 20 años de experiencia, primero como aprendiz de su padre, luego como su socio, y finalmente como único propietario después de que don Joaquín falleciera hace 3 años. El taller de Roberto era modesto pero impecablemente organizado. Las herramientas colgaban en paneles perfectamente ordenados, cada una en su lugar designado. A pesar de las dificultades económicas que enfrentaba, Roberto nunca permitía que su espacio de trabajo luciera descuidado. Un taller desordenado refleja una mente desordenada, solía decir, repitiendo otra de las máximas de su padre. Las paredes mostraban certificados de capacitación en distintos sistemas automotrices, evidencia del compromiso constante de Roberto con mantenerse actualizado en su profesión. La crisis económica había golpeado duramente a los pequeños talleres independientes como el suyo. Las grandes agencias automotrices acaparaban cada vez más clientes, ofreciendo garantías corporativas que un mecánico independiente difícilmente podía igualar. Roberto había visto cómo varios talleres vecinos cerraban sus puertas definitivamente, sus dueños obligados a buscar empleo como empleados en esas mismas agencias que los habían desplazado. Pero Roberto se resistía a abandonar el legado de su padre. Cada mañana abría el taller con la determinación de sobrevivir un día más, confiando en que su reputación de honestidad y competencia eventualmente atraería a los clientes suficientes. Aquella mañana particular, Roberto había logrado conseguir 2 trabajos pequeños, un cambio de aceite en un Tsuru viejo y el reemplazo de las balatas de freno en una camioneta Nissan. Eran trabajos modestos que apenas cubrirían los gastos del día, pero Roberto los ejecutaba con la misma dedicación que pondría en reparar un vehículo de lujo. El dinero no determina la calidad del trabajo. Era otro de sus principios inquebrantables. Mientras trabajaba bajo el Tsuru, su mente vagaba hacia las cuentas pendientes. La renta del taller que vencía en 2 semanas, la colegiatura de su hija menor, los medicamentos para su madre que padecía diabetes. Cerca del mediodía, cuando Roberto limpiaba sus herramientas después de terminar con la camioneta, escuchó un sonido peculiar que inmediatamente captó su atención. Era el inconfundible ruido de un motor de alto rendimiento funcionando de manera irregular, con fallos en la combustión que producían un ritmo entrecortado característico. Roberto salió a la banqueta y vio un Mercedes-Benz clase S, último modelo, color negro brillante, avanzando lentamente por la calle. El vehículo se detenía y arrancaba con dificultad, claramente experimentando problemas serios de desempeño.
El Mercedes se detuvo finalmente frente al taller de Roberto, tosiendo y temblando antes de apagarse completamente. Del asiento del conductor descendió un hombre de aproximadamente 60 años, vestido con ropa sorprendentemente sencilla, una camisa de mezclilla desgastada, pantalón de trabajo y zapatos viejos pero limpios. Su rostro mostraba arrugas profundas que hablaban tanto de edad como de experiencia, y sus ojos grises observaban el mundo con una mezcla de cansancio y determinación. A pesar de conducir un vehículo que valía fácilmente más de 2 millones de pesos, su apariencia general era la de un trabajador común, quizás un chofer o empleado de mantenimiento. «Disculpe, joven», dijo el hombre con voz ronca pero cortés, acercándose a Roberto. «Mi carro se quedó aquí nomás. ¿Usted sabe de mecánica?» Roberto sonrió ante la pregunta. La modestia de su taller probablemente no inspiraba confianza inmediata, especialmente para alguien que conducía un Mercedes tan costoso. «Soy mecánico, señor», respondió Roberto limpiándose las manos en un trapo. «¿Qué problema tiene su vehículo?» El hombre, quien se presentó simplemente como don Alberto, explicó que el Mercedes había comenzado a fallar esa misma mañana. «Salí temprano de mi casa rumbo a una junta importante en el centro», relató con frustración evidente, «y en el camino empezó a jalonear. Primero pensé que era gasolina de mala calidad, pero el problema fue empeorando. Ya lo llevé a 3 agencias Mercedes diferentes esta semana y ninguna ha podido arreglarlo bien. Funciona por un día o 2 y luego vuelve a fallar». Roberto se acercó al Mercedes, admirando la ingeniería alemana a pesar de sus problemas actuales. «¿Me permite revisar el motor, don Alberto?» El hombre asintió y abrió el cofre. Roberto se inclinó sobre el compartimiento del motor, sus ojos entrenados, escaneando rápidamente los componentes. Era un motor V8 biturbo de última generación, una maravilla de la ingeniería moderna con sistemas de gestión electrónica extremadamente sofisticados. «¿Qué diagnósticos le dieron en las agencias?», preguntó Roberto mientras comenzaba su inspección visual. Don Alberto sacó varios papeles arrugados de su bolsillo. «El primer mecánico dijo que eran las bujías y me cobró 8,000 pesos por cambiarlas con unas originales. Funcionó 2 días. El segundo dijo que era el sensor de oxígeno. Me cobró 12,000 pesos. Duró 3 días funcionando. El tercero aseguró que era la bomba de gasolina de alta presión. Eso me costó 35,000 pesos. Hoy en la mañana volvió a fallar». Roberto escuchaba atentamente mientras sus manos experimentadas tocaban diferentes componentes del motor, verificando conexiones, inspeccionando mangueras, evaluando el estado de diversos sistemas. «¿Le hicieron escaneo completo del sistema con equipo de diagnóstico?», preguntó. «Sí, en las 3 agencias», respondió don Alberto con exasperación. «Todos me mostraron códigos de error diferentes. Uno decía mezcla pobre, otro decía falla en cilindro 2, el último decía problema en el turbo. Ya gasté más de 80,000 pesos y el carro sigue igual o peor». Roberto continuó su inspección metódica, su mente procesando la información. 3 agencias con mecánicos certificados, equipos de diagnóstico de última generación, y ninguno había resuelto el problema. Eso sugería que la falla no era algo obvio que los escáneres pudieran detectar fácilmente. Tenía que ser algo más sutil, algo que requería experiencia práctica y no solo dependencia en la tecnología. «Don Alberto, ¿me permite intentar encender el motor?», preguntó Roberto. El hombre le entregó las llaves con un gesto de resignación. Roberto se sentó en el lujoso asiento de cuero del Mercedes, insertó la llave y giró el contacto. El motor intentó arrancar, tosió violentamente varias veces, produciendo un ruido áspero y desagradable, y finalmente se apagó. Roberto intentó nuevamente con el mismo resultado.
En el tercer intento, el motor arrancó, pero funcionaba terriblemente irregular, temblando toda la carrocería. Roberto salió del vehículo y regresó al compartimiento del motor, esta vez con el motor encendido, escuchando atentamente. Cerró los ojos, concentrándose completamente en los sonidos. Podía escuchar el ritmo irregular de los cilindros, el silbido ligeramente anormal de los turbos, y algo más, un sonido casi imperceptible que no encajaba con el resto de la sinfonía mecánica. Abrió los ojos y se inclinó más profundamente en el compartimiento, sus oídos guiándolo hacia la fuente del sonido anómalo. «Don Alberto», dijo Roberto después de varios minutos de escucha concentrada, «los mecánicos de las agencias revisaron el sistema de admisión de aire». El hombre pensó por un momento. Creo que el segundo mecánico mencionó algo sobre eso, pero dijo que estaba bien. Roberto asintió pensativamente. «¿Me permitiría desmontar el sistema de admisión? No le cobraría nada si no encuentro el problema, pero necesito revisar algo que sospecho». Don Alberto lo miró con curiosidad mezclada con escepticismo. «Mire, joven, ya gasté una fortuna con los supuestos mejores mecánicos de la ciudad. ¿Qué le hace pensar que usted puede encontrar algo que ellos no encontraron con todo su equipo sofisticado?» Era una pregunta justa, y Roberto la entendía perfectamente. «Señor», respondió con calma pero convicción, «esos mecánicos son buenos, y sus equipos son excelentes, pero a veces los escáneres solo leen códigos de error que son consecuencias del problema real, no la causa raíz. Mi padre me enseñó que un motor habla si sabes escucharlo, y su motor me está diciendo algo que los escáneres no pueden mostrar». Había algo en la manera tranquila pero segura en que Roberto hablaba que hizo que don Alberto asintiera. «Está bien, adelante. De todos modos ya está descompuesto. ¿Qué más puede pasar?» Roberto sonrió ligeramente y se dirigió a su panel de herramientas. Seleccionó cuidadosamente las herramientas necesarias para desmontar el sistema de admisión de aire, un proceso que requería precisión y paciencia. Mientras trabajaba, don Alberto observaba cada movimiento con interés creciente. Roberto trabajaba con una concentración absoluta, sus manos moviéndose con la seguridad de quien ha realizado operaciones similares miles de veces. Desmontó cuidadosamente el filtro de aire, luego removió el ducto de admisión y finalmente accedió al cuerpo de aceleración. Cuando inspeccionó el interior del ducto de admisión con una lámpara de trabajo, sus ojos se entrecerraron. «Aquí está», murmuró para sí mismo. «¿Encontró algo?», preguntó don Alberto acercándose. Roberto extrajo cuidadosamente el ducto completo y se lo mostró. «Mire aquí, don Alberto». Señaló el interior del ducto donde había una acumulación significativa de residuos oleosos. «Este es aceite del sistema de ventilación del cárter que se está filtrando hacia la admisión. Pero eso no es lo peor». Roberto iluminó más profundamente el ducto y señaló una pequeña grieta casi imperceptible en la pared interna. «¿Ve esta fisura? Es muy pequeña, pero está causando una fuga de aire no medida que confunde completamente al sistema de gestión del motor». Don Alberto se inclinó para ver mejor, entrecerrado los ojos para distinguir la minúscula grieta. «¿Eso es todo? ¿Una rajadita así de pequeña?», Roberto asintió. «En motores modernos, con sistemas de inyección tan precisos, cualquier entrada de aire no medida causa estragos. El sistema intenta compensar constantemente, por eso los síntomas aparecen y desaparecen». Los escáneres mostraban diferentes códigos porque el motor intentaba ajustarse a las condiciones cambiantes, pero ninguno detectaba la causa raíz porque la fuga era demasiado pequeña para los sensores estándar. Roberto continuó explicando mientras don Alberto escuchaba fascinado.
Cuando cambiaron las bujías, el motor funcionó mejor temporalmente porque las nuevas bujías compensaban parcialmente la mezcla pobre causada por el aire extra. Lo mismo con el sensor de oxígeno nuevo, proporcionaba lecturas más precisas que ayudaban al sistema a compensar mejor. Y la bomba de gasolina nueva inyectaba combustible con más presión, lo que también compensaba temporalmente. Pero ninguno de esos componentes era realmente el problema, así que la falla seguía regresando. Increíble, dijo don Alberto moviendo la cabeza con asombro. 55,000 pesos gastados, 3 agencias diferentes, mecánicos certificados con diplomas en las paredes, y ninguno vio esto. Había admiración genuina en su voz, pero también una nota de ironía amarga. ¿Usted puede repararlo? Roberto examinó el ducto dañado cuidadosamente. Este ducto específico cuesta alrededor de 15,000 pesos si lo pedimos original de la agencia, pero puedo reparar temporalmente esta fisura con un sellador especial de grado automotriz que tengo aquí. Le durará varios meses, mientras usted decide si quiere invertir en la pieza nueva o buscar una alternativa en el mercado de refacciones. Don Alberto lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué me ofrece una reparación temporal en lugar de venderme la pieza nueva y ganar más dinero? Era una pregunta directa que merecía una respuesta honesta. Roberto devolvió la mirada sin pestañear. Porque usted ya gastó una fortuna en reparaciones innecesarias, don Alberto. ¿No sería justo cobrarle más de lo necesario cuando una reparación temporal puede funcionar perfectamente bien? Además, agregó con una ligera sonrisa, mi padre me enseñó que la mejor publicidad es un cliente satisfecho que sabe que fuiste honesto con él. Por primera vez desde que llegó con el Mercedes averiado, don Alberto sonrió ampliamente. Su padre era un hombre sabio. Delante, haga su reparación temporal. Roberto se puso a trabajar inmediatamente. Limpió meticulosamente el interior del ducto, removiendo toda la acumulación de aceite con solventes especiales. Luego preparó el sellador automotriz de alta temperatura, un producto que había usado exitosamente en reparaciones similares, aunque nunca en un vehículo tan costoso. Aplicó el sellador sobre la fisura con precisión quirúrgica, asegurándose de crear un sello completamente hermético. Mientras el sellador curaba, Roberto aprovechó para limpiar completamente todo el sistema de admisión, incluyendo el cuerpo de aceleración y el sensor de flujo de aire masivo. Aprovecharé para dejarlo todo limpio, explicó a don Alberto. Estos sistemas funcionan mejor cuando están impecables. Don Alberto observaba cada movimiento, claramente impresionado por la meticulosidad del trabajo. ¿Dónde aprendió tanto sobre estos motores alemanes?, preguntó. De muchos lugares, respondió Roberto mientras trabajaba. Mi padre me dio la base, pero después tomé varios cursos de especialización. Me encantan los motores europeos. Tienen una ingeniería fascinante. Leo todo lo que puedo sobre nuevas tecnologías automotrices. Veo videos técnicos, estudio diagramas. No puedo pagar las certificaciones oficiales de las marcas, pero eso no significa que no pueda aprender. Había orgullo en su voz, pero también un toque de melancolía por las oportunidades que las limitaciones económicas le negaban. Después de aproximadamente 2 horas de trabajo cuidadoso, Roberto había reinstalado todo el sistema de admisión. «Listo, don Alberto, vamos a probarlo». Arrancó el motor y esta vez encendió suavemente, ronroneando con la perfección característica de un motor alemán bien afinado. Roberto dejó el motor funcionando durante varios minutos, monitoreando atentamente cualquier irregularidad. El Mercedes funcionaba perfectamente, sin temblores, sin jalones, sin los ruidos irregulares que lo habían plagado antes. «Increíble», murmuró don Alberto, claramente emocionado de escuchar su Mercedes funcionando correctamente
por primera vez en semanas. Funciona como nuevo. Roberto apagó el motor y limpió sus herramientas. Debería funcionar bien ahora, don Alberto. Si en algún momento nota que vuelve a fallar, probablemente significaría que el sellador cedió y necesitaría la pieza nueva, pero si lo cuida bien, puede durar bastante tiempo. ¿Cuánto le debo?, preguntó don Alberto sacando su cartera. Roberto pensó por un momento. El diagnóstico y la reparación, con los materiales que usé, serían 800 pesos. Don Alberto lo miró incrédulo. ¿800 pesos? Joven, usted resolvió en 2 horas lo que nadie pudo resolver en 3 semanas. Eso vale mucho más que 800 pesos. Roberto sonrió. Es un precio justo por el trabajo realizado, señor. No voy a cobrarle más solo porque otros le cobraron de más antes. Don Alberto sacó varios billetes de su cartera y le extendió 2,000 pesos a Roberto. Tómelos, y no es negociable. Es lo menos que puedo hacer. Roberto aceptó el dinero con gratitud, sabiendo que esos 2,000 pesos representaban un alivio significativo para sus urgencias financieras inmediatas. Muchas gracias, don Alberto. Si alguna vez necesita algo más con su vehículo, ya sabe dónde encontrarme. Don Alberto guardó su cartera, pero no hizo ademán de irse inmediatamente. En cambio, miró alrededor del taller de Roberto, observando las herramientas organizadas, los certificados en las paredes, la limpieza general, a pesar de lo modesto de las instalaciones. ¿Cuánto tiempo lleva con este taller?, preguntó. Lo heredé de mi padre hace 3 años, respondió Roberto. Él lo tuvo durante casi 30 años. No es gran cosa, pero es honesto. ¿Y cómo van los negocios?, continuó don Alberto con aparente interés casual. Roberto dudó antes de responder, no acostumbrado a compartir sus dificultades con clientes. Pero había algo en la manera directa en que don Alberto preguntaba que invitaba a la honestidad. Con franqueza, señor, están difíciles. Los grandes talleres de las agencias se llevan la mayoría de los clientes. La gente prefiere pagar más por un nombre conocido que confiar en un mecánico independiente, aunque a veces terminan pagando por reparaciones innecesarias, como le pasó a usted. Don Alberto asintió pensativamente. ¿Y usted nunca ha pensado en trabajar para una de esas agencias? Con su talento, seguramente lo contratarían. Roberto se encogió de hombros. Lo he pensado, y seguramente el sueldo sería más estable, pero este taller es el legado de mi padre. Él construyó su reputación aquí, ayudó a miles de personas en esta colonia. Cerrar sería como traicionar todo por lo que trabajó. Había emoción contenida en su voz, el peso de la responsabilidad familiar y el orgullo del oficio mezclándose en sus palabras. Entiendo perfectamente, dijo don Alberto, con una expresión que sugería que realmente lo hacía. La lealtad familiar y el orgullo del trabajo bien hecho son valores que se están perdiendo en estos tiempos. Estrechó la mano de Roberto firmemente. Gracias por su honestidad y su excelente trabajo, Roberto. Definitivamente nos volveremos a ver. Subió a su Mercedes, que ahora arrancaba y funcionaba perfectamente, y se alejó por la calle, dejando a Roberto en la banqueta de su taller. Roberto guardó los 2,000 pesos en su cartera, sintiendo una satisfacción que iba más allá del dinero. Había resuelto un problema que había confundido a múltiples mecánicos certificados. Había ayudado a alguien genuinamente y lo había hecho manteniendo su integridad. Mientras cerraba el taller esa noche, Roberto se sintió bien consigo mismo por primera vez en mucho tiempo. Lo que Roberto no sabía era que don Alberto no era simplemente un hombre mayor con un Mercedes caro. Alberto Ruiz había comenzado su vida como mecánico aprendiz en un pequeño taller de Ciudad de México hace 45 años. A través de trabajo duro, decisiones inteligentes y un poco de suerte, había construido el Grupo Automotriz Ruiz.
una de las empresas más grandes de México en el sector automotriz. Poseía 17 concesionarias de diversas marcas de lujo distribuidas en 6 estados, 3 centros de servicio especializados y una participación mayoritaria en 2 fábricas de autopartes. A pesar de su inmensa riqueza, Alberto nunca había olvidado sus humildes orígenes. Regularmente visitaba sus propias agencias disfrazado como cliente común para evaluar la calidad del servicio y la honestidad de sus empleados. Lo que había descubierto en semanas recientes lo había decepcionado profundamente. Sus propios mecánicos certificados, en quienes confiaba y a quienes pagaba salarios generosos, habían realizado diagnósticos perezosos, reemplazado partes innecesarias y cobrado precios exorbitantes. Todo mientras su problema real permanecía sin resolver. Esa noche, Alberto Ruiz se sentó en el estudio de su mansión en Zapopan, reflexionando sobre su encuentro con Roberto Mendoza. Había encontrado algo que creía extinto en el negocio automotriz moderno. Un mecánico que valoraba la calidad de su trabajo por encima de las ganancias rápidas, que tenía el conocimiento técnico para resolver problemas complejos sin depender ciegamente de equipos de diagnóstico y que mantenía una honestidad inquebrantable incluso cuando podría haber cobrado mucho más. Alberto tomó su teléfono y marcó un número. «Martín», dijo cuando contestaron al otro lado, «necesito que investigues a una persona. Quiero saber todo sobre él, pero manténlo discreto y respetuoso. No estoy buscando secretos oscuros, solo quiero confirmar lo que creo sobre su carácter». Martín Salazar era el director de recursos humanos del Grupo Automotriz Ruiz, un hombre de confianza que llevaba trabajando con Alberto durante 20 años. Había aprendido a no cuestionar los métodos poco convencionales de su jefe cuando se trataba de identificar talento genuino. Durante los siguientes 3 días, Martín realizó una investigación exhaustiva pero discreta sobre Roberto Mendoza. Habló con proveedores de refacciones que conocían a Roberto, con clientes anteriores del taller, con vecinos de la colonia Analco e incluso con algunos mecánicos competidores. El cuadro que emergió era consistentemente positivo. Roberto Mendoza era conocido en el gremio como uno de los mecánicos más talentosos de Guadalajara, especialmente hábil con sistemas de inyección electrónica y diagnósticos complejos. Sus clientes habituales hablaban de él con respeto y gratitud, mencionando múltiples ocasiones donde Roberto había cobrado menos de lo que podría, o incluso había rehusado hacer trabajos que consideraba innecesarios. La investigación también reveló las dificultades económicas que Roberto enfrentaba. A pesar de su talento, luchaba constantemente para mantener el taller abierto. Varios proveedores mencionaron que Roberto siempre pagaba sus cuentas, aunque a veces con retraso, y que era meticulosamente honesto sobre sus capacidades de pago. Algunos clientes mencionaron que Roberto ocasionalmente aceptaba pagos en especie cuando alguien realmente no podía pagar en efectivo, demostrando una compasión que iba más allá del simple negocio. Martín también investigó el historial personal de Roberto. Estaba casado con Elena, una maestra de primaria, y tenían 2 hijas, Carmen de 15 años y Sofía de 12. La familia vivía modestamente en una casa rentada en la misma colonia Analco, cerca del taller. Roberto cuidaba también de su madre viuda, doña María, que vivía con ellos y padecía diabetes. No había historial de problemas legales, deudas irresponsables, vicios o cualquier conducta cuestionable. Roberto Mendoza era exactamente lo que aparentaba ser, un hombre trabajador, honesto y talentoso que simplemente no había tenido las oportunidades que su capacidad merecía. «Es un diamante en bruto», le reportó Martina a Alberto al final de su investigación. «Tiene el talento y la integridad que estamos buscando, pero está atrapado en una situación económica que limita su potencial».
Alberto asintió, satisfecho. Su intuición había sido correcta. Ahora venía la parte más delicada de su plan: probar a Roberto Mendoza una vez más antes de hacer una oferta que podría cambiar completamente su vida. El jueves de la siguiente semana, Roberto estaba trabajando en un Jetta cuando escuchó un motor familiar acercándose. Reconoció inmediatamente el sonido del Mercedes de don Alberto, ahora funcionando suavemente sin irregularidades. Salió del Jetta y vio a don Alberto estacionándose frente al taller. El hombre mayor salió del Mercedes sonriendo ampliamente. «¡Roberto!», saludó don Alberto con calidez. «¿Cómo has estado?». Roberto limpió sus manos y se acercó. «Muy bien, don Alberto. ¿Cómo ha funcionado el Mercedes?». Don Alberto hizo un gesto entusiasta. «Perfectamente, como nuevo. Tu reparación ha funcionado sin ningún problema. Pero no vine por eso. Tengo otra situación y pensé que tal vez podrías ayudarme». Don Alberto explicó que su sobrina tenía un BMW Serie 5 que presentaba un problema eléctrico extraño. «El tablero de instrumentos se vuelve loco aleatoriamente», describió. «Las luces de advertencia se encienden y apagan sin razón. El velocímetro marca velocidades imposibles y a veces el carro ni siquiera arranca». Lo llevó a la agencia BMW 3 veces. Le han cambiado la computadora principal, varios módulos, y hasta reforzaron el sistema de tierra. Gastó más de 100.000 pesos y el problema persiste. Roberto frunció el ceño pensativamente. Los problemas eléctricos intermitentes en los BMW de esa generación son complicados. ¿Tu sobrina podría traer el carro aquí para que lo revise? Don Alberto negó con la cabeza. Ella vive en Zapopan y el carro apenas puede moverse. ¿Podrías ir tú? Obviamente te pagaría por tu tiempo y el traslado. Roberto miró su taller. Tenía 2 trabajos pendientes, pero nada urgente que no pudiera posponerse. «Claro, puedo ir. Déjame llevar mis herramientas de diagnóstico». Roberto preparó su caja de herramientas portátiles, incluyendo un multímetro digital profesional que había comprado de segunda mano, pero que funcionaba perfectamente. Se subió al Mercedes junto a don Alberto, quien manejó hacia Zapopan, haciendo conversación casual durante el trayecto. «¿Cuánto tiempo has estudiado sobre sistemas eléctricos automotrices?», preguntó don Alberto. «Toda mi vida, prácticamente», respondió Roberto. «Los sistemas eléctricos son como el sistema nervioso del carro. Si no los entiendes profundamente, es imposible ser un buen mecánico moderno». Llegaron a una zona residencial elegante de Zapopan, con casas grandes y calles arboladas. Don Alberto estacionó frente a una casa particularmente impresionante con un jardín bien cuidado. Una mujer joven de unos 30 años salió a recibirlos. «Tío Alberto», saludó con un beso en la mejilla. Luego se volvió hacia Roberto con curiosidad. «Este es Roberto Mendoza», presentó don Alberto, «el mecánico del que te hablé, que arregló mi Mercedes cuando nadie más pudo». La mujer, presentada como Patricia, estrechó la mano de Roberto con una mezcla de esperanza y escepticismo. El BMW Serie 5 estaba estacionado en la cochera, un vehículo hermoso en color plateado que evidentemente había sido muy bien cuidado. Patricia entregó las llaves a Roberto y describió el problema en detalle. «A veces funciona perfectamente durante días, y luego de repente es como si el carro enloqueciera. Todas las luces del tablero se encienden. El velocímetro marca 200 kilómetros me hace cuando estoy detenida, y a veces simplemente no arranca. Los mecánicos de la agencia me mostraron códigos de error en sus escáneres, pero después de cambiar todo lo que dijeron, el problema sigue apareciendo». Roberto se sentó en el BMW e intentó arrancar. El motor encendió normalmente, pero como Patricia había descrito, el tablero de instrumentos parecía tener vida propia.
Las luces de advertencia parpadeaban aleatoriamente, el velocímetro oscilaba salvajemente y el cuentarevoluciones mostraba lecturas imposibles. Roberto apagó el motor y abrió el capó. Durante la siguiente hora, realizó una inspección meticulosa del sistema eléctrico del BMW. Usando su multímetro, Roberto comenzó a rastrear cada circuito sistemáticamente, verificando voltajes, continuidad y resistencias. Los sistemas eléctricos de los BMW eran notoriamente complejos, con múltiples módulos de control interconectados mediante redes de comunicación CAN-bus. Un problema en cualquier punto de esa red podía causar síntomas caóticos en todo el sistema. Roberto trabajaba con paciencia metodológica, ignorando las soluciones obvias y buscando la causa raíz. Después de casi 2 horas de inspección intensiva, Roberto notó algo peculiar. El cableado principal que pasaba del compartimiento del motor hacia el habitáculo atravesaba el cortafuegos a través de un grommet de goma. Roberto inspeccionó ese punto de paso con atención especial y descubrió que el grommet estaba deteriorado, permitiendo que agua se filtrara hacia el interior del mazo de cables. Siguió el cableado hacia el habitáculo y finalmente encontró lo que buscaba: corrosión dentro de un conector crítico que distribuía señales a múltiples módulos de control. «Aquí está el problema», anunció Roberto, mostrando el conector corroído a Patricia y don Alberto. La humedad entró por este grommet deteriorado y causó corrosión en este conector maestro. Cuando hay humedad, los contactos se cortocircuitan, causando todas esas lecturas erráticas. Cuando se seca, funciona normal temporalmente hasta que la humedad regresa. Patricia miró el conector con incredulidad. ¿Eso es todo? ¿Un conector con corrosión? Gasté 100,000 pesos y el problema era un conector. Roberto asintió con comprensión. Los mecánicos de la agencia probablemente estaban leyendo los códigos de error que eran consecuencia del problema, no la causa. Cambiaron módulos que recibían señales erróneas, pero esos módulos no estaban realmente dañados. El problema estaba aquí arriba, en el cableado básico, que es más difícil de rastrear que simplemente leer códigos en un escáner. Explicó el problema con tal claridad que incluso Patricia, quien admitió no saber nada de carros, pudo entenderlo perfectamente. ¿Puede repararlo?, preguntó Patricia esperanzada. Roberto examinó el conector dañado. Necesito limpiar completamente este conector con un limpiador de contactos especial, reemplazar el grommet del cortafuegos y sellar todo apropiadamente para prevenir futuras filtraciones de agua. Si tiene los materiales, puedo hacerlo ahora mismo. Todo el trabajo tomaría unas 2 horas más. Patricia inmediatamente dio su aprobación, y don Alberto se ofreció a llevar a Roberto a una tienda de autopartes para conseguir los materiales necesarios. En la tienda, Roberto seleccionó cuidadosamente un grommet de reemplazo de alta calidad, limpiador de contactos eléctricos de grado profesional, grasa dieléctrica para proteger las conexiones y sellador de silicón automotriz. Cuando don Alberto intentó pagar, Roberto insistió en usar su propio dinero. «Son gastos del trabajo, don Alberto. Ya me pagarán cuando termine». Pero don Alberto no aceptó negativas y pagó todos los materiales, más de 1,000 pesos en total. De regreso en la casa de Patricia, Roberto se dedicó meticulosamente a la reparación. Desconectó la batería para trabajar seguro, desmontó cuidadosamente el conector corroído, limpió cada contacto individual con paciencia infinita hasta remover toda la corrosión, aplicó grasa dieléctrica para proteger contra futura humedad y reensambló todo con cuidado. Luego reemplazó el grommet deteriorado del cortafuegos, asegurándose de crear un sello perfecto, y aplicó sellador adicional como medida preventiva.
Cuando finalmente reconectó la batería y arrancó el BMW, el tablero de instrumentos funcionó perfectamente normal. Todas las luces se comportaron correctamente, los indicadores mostraron lecturas precisas y el carro arrancó suavemente sin ninguna irregularidad. Roberto dejó el motor funcionando durante 20 minutos, monitoreando constantemente, pero el problema no reapareció. «Listo», anunció finalmente. «Debería funcionar perfectamente ahora. El problema estaba resuelto en la raíz». Patricia estaba radiante. «No puedo creerlo. Meses con este problema, miles de pesos gastados, y lo resuelves en una tarde». Intentó darle 5,000 pesos a Roberto, pero él consideró que era excesivo. Fueron 4 horas de trabajo más los materiales que don Alberto ya pagó. 3,000 pesos sería justo. Patricia insistió en los 5,000. Después de haber gastado 100,000 sin resultado, 5,000 por una solución real es una ganga. Por favor, acéptelos. Roberto aceptó el dinero con gratitud. 5,000 pesos representaban más de lo que normalmente ganaba en una semana completa en su taller. Mientras don Alberto lo llevaba de regreso a la colonia Analco, el hombre mayor parecía estar evaluando algo cuidadosamente. «Roberto», dijo finalmente, «¿puedo preguntarte algo personal?» Roberto asintió. «¿Alguna vez has pensado en trabajar a un nivel más grande? Con tu talento podrías estar ganando mucho más de lo que tu taller produce». Roberto suspiró. «Claro que lo he pensado, don Alberto, pero como le dije antes, este taller es el legado de mi padre. Además, no tengo las certificaciones oficiales que las grandes empresas requieren. Sé hacer el trabajo, pero en papel no cumplo los requisitos». Don Alberto conducía en silencio, procesando la respuesta. «¿Y si te dijera que conozco una oportunidad donde tu talento sería valorado por encima de los papeles, donde podrías usar tus habilidades al máximo y ayudar a tu familia significativamente?» Roberto lo miró con curiosidad. «¿Qué tipo de oportunidad?» Don Alberto sonrió. «Paciencia, Roberto. Primero necesito confirmar algo más. ¿Estarías disponible el próximo martes? Tengo otro pequeño proyecto donde podría usar tu ayuda, y esta vez te pagaré significativamente mejor». Roberto pensó en su calendario. Los martes típicamente eran días lentos en el taller. «Sí, estaría disponible». «¿De qué se trata?» Don Alberto sacudió la cabeza. «Prefiero explicarte en persona cuando llegue el momento. Solo te puedo decir que será en una de las agencias automotrices aquí en Guadalajara y que será muy interesante». El siguiente martes, don Alberto recogió a Roberto temprano por la mañana. Esta vez conducía un Toyota Camry, discreto en lugar del Mercedes. «Hoy vamos a la agencia Mercedes-Benz del centro», explicó mientras conducían. «El gerente general es amigo mío y está teniendo un problema serio. Uno de sus clientes importantes tiene un Mercedes clase G último modelo, esos todoterreno caros que cuestan más de 3 millones de pesos. El vehículo tiene una falla intermitente que ha confundido a todo su equipo técnico durante 2 semanas. Ya han venido 2 ingenieros especializados desde Ciudad de México y no han podido resolverlo». Roberto sintió una mezcla de excitación y nerviosismo. Trabajar en una agencia oficial de Mercedes, con todos sus recursos y mecánicos certificados, era muy diferente a trabajar en su modesto taller. «¿Y creen que yo puedo ayudar?» Don Alberto sonrió. «Después de ver cómo resolviste mis 2 problemas que nadie más pudo, creo que tienes una perspectiva única que vale la pena intentar». Llegaron a la agencia Mercedes-Benz, un establecimiento impresionante con un showroom elegante, lleno de vehículos de lujo. Don Alberto saludó al gerente, un hombre de unos 50 años llamado Ingeniero Fernando Castillo, quien lo recibió con una mezcla de cortesía y escepticismo apenas disimulado. Era obvio que no estaba completamente convencido de que un mecánico independiente
pudiera resolver lo que su equipo certificado no había podido. «El problema es este», explicó el ingeniero Castillo mientras los conducía al área de servicio. «Es un Mercedes clase G 2023, motor V8 biturbo. El cliente reporta que aleatoriamente pierde potencia completamente. De repente el motor limita la velocidad a 40 km/h y enciende múltiples luces de advertencia. Puede pasar en autopista, en ciudad, en cualquier momento. Luego apagándolo y volviéndolo a encender, todo vuelve a la normalidad, hasta que sucede otra vez». El vehículo en cuestión era una bestia imponente, un todoterreno Mercedes clase G en color negro mate que costaba más que la mayoría de las casas en Guadalajara. El ingeniero Castillo explicó todas las intervenciones que habían realizado. Habían reemplazado el módulo de control del motor, múltiples sensores, habían actualizado el software del sistema, revisado exhaustivamente el sistema de combustible y verificado la integridad de los turbos. El problema persistía aleatoriamente. Roberto se acercó al vehículo con respeto reverencial. Era la primera vez que trabajaba en algo tan costoso y sofisticado. «¿Me permite conectar mi escáner para ver el historial de códigos de error?», preguntó. El ingeniero Castillo asintió, aunque su expresión sugería que no esperaba que Roberto encontrara nada que su equipo no hubiera visto ya. Roberto conectó su escáner portátil, un dispositivo que había costado 3 meses de ahorros, pero que le permitía acceder a sistemas avanzados de diagnóstico. Durante la siguiente hora, Roberto estudió meticulosamente cada código de error registrado en el sistema, no solo los actuales, sino todo el historial. Había docenas de códigos diferentes que aparecían y desaparecían. La mayoría relacionados con limitaciones de potencia del motor, algunos sobre el sistema turbo, otros sobre sensores diversos. Era un patrón caótico que sugería fallas intermitentes en múltiples sistemas, algo que parecía imposible en un vehículo prácticamente nuevo. Roberto cerró los ojos y pensó en las palabras de su padre. Cuando un problema parece imposible, significa que estás mirando las consecuencias en lugar de la causa. Abrió los ojos y comenzó una nueva línea de investigación. En lugar de enfocarse en los códigos de error, comenzó a rastrear qué tenían en común todos los sistemas afectados. Después de un análisis cuidadoso, notó algo interesante. Todos los sistemas que fallaban dependían de señales de la red CAN bus de alta velocidad. «Ingeniero Castillo», llamó Roberto, «¿su equipo revisó la integridad física del cableado CAN bus?» El ingeniero consultó los registros de servicio. Verificaron las conexiones principales y midieron las resistencias terminales. Todo estaba dentro de especificaciones. Roberto asintió, pero algo en su intuición le decía que había más que investigar. «¿Me permitiría revisar el cableado más extensivamente? Tengo una sospecha». Con el permiso otorgado, Roberto comenzó un proceso laborioso de rastrear físicamente el cableado CAN bus a través del vehículo. El clase G, siendo un vehículo todoterreno de alto rendimiento, tenía sistemas complejos distribuidos por toda la carrocería. Roberto siguió el mazo de cables desde el compartimiento del motor, debajo del tablero, hacia atrás por debajo del vehículo. Usó un espejo de inspección para revisar áreas difíciles de ver. Finalmente, debajo del vehículo cerca de la caja de transferencia, Roberto encontró algo. Un segmento del mazo de cables estaba en contacto con un componente metálico de la suspensión. El aislamiento del cable mostraba desgaste por roce, aunque no había ruptura visible completa. Roberto llamó al ingeniero Castillo. «Mire esto», señaló el área. «El cable CAN bus está rozando contra este soporte metálico.
Cuando el vehículo va por terreno irregular o la suspensión se comprime de cierta manera, el cable hace contacto intermitente contra el metal, causando cortocircuitos momentáneos en toda la red de comunicación. El ingeniero Castillo se agachó para ver mejor, sacó una lámpara de trabajo y examinó el área cuidadosamente. El desgaste era sutil, apenas visible, pero definitivamente estaba ahí. «Increíble», murmuró. «2 ingenieros especializados vinieron de México y ninguno vio esto». Roberto explicó su razonamiento. «Es difícil de encontrar porque el problema solo ocurre bajo condiciones específicas de movimiento del vehículo. En el taller, sobre el elevador, nunca se reproduce. Por eso, los diagnósticos estáticos siempre salían normales». La reparación fue relativamente simple una vez identificado el problema. Roberto separó cuidadosamente el mazo de cables del componente metálico, inspeccionó minuciosamente cada cable en busca de daños, aplicó cinta aislante de alta calidad en las áreas desgastadas y usó abrazaderas especiales para reenrutar el cableado con una distancia segura del soporte metálico. El trabajo completo tomó 3 horas, pero cuando terminó, el ingeniero Castillo realizó múltiples pruebas de manejo en diferentes condiciones y el problema no se repitió. «Roberto», dijo el ingeniero Castillo cuando regresaron después de la prueba final, «en mis 25 años dirigiendo esta agencia, pocas veces he visto un diagnóstico tan brillante. Encontraste algo que escapó a todo nuestro equipo certificado y a 2 ingenieros de fábrica. Había genuino respeto en su voz. Todo el escepticismo inicial completamente desvanecido. Se volvió hacia don Alberto. «Tenías razón sobre él, Alberto. Es excepcional». Roberto estaba confundido. «¿Se conocen?» El ingeniero Castillo sonrió. «Muy bien. Alberto es un viejo amigo y uno de nuestros mejores clientes. Cuando me contó sobre ti, admito que era escéptico, pero me has impresionado completamente». Don Alberto puso una mano en el hombro de Roberto. «Creo que es hora de que hablemos con más honestidad, Roberto. Vayamos a tomar un café». En la cafetería de la agencia, don Alberto finalmente reveló su verdadera identidad. «Roberto, mi nombre completo es Alberto Ruiz. Soy el dueño del Grupo Automotriz Ruiz. Probablemente hayas oído de nosotros». Roberto casi se atraganta con su café. El Grupo Automotriz Ruiz era legendario en el sector automotriz mexicano. Docenas de concesionarias, cientos de empleados, operaciones en múltiples estados, y había estado tratando a su dueño como un cliente común durante semanas. «Yo no tenía idea», tartamudeó Roberto. Alberto sonrió calidez. «Esa era la intención. Quería conocerte sin que mi posición influyera en tu comportamiento. Necesitaba ver quién eres realmente, cómo trabajas, cómo piensas, cómo tratas a los clientes, cuáles son tus valores». Roberto escuchaba atónito mientras Alberto continuaba. «Las 3 situaciones que te presenté fueron pruebas, Roberto. Mi Mercedes realmente tenía ese problema, y tú fuiste el único que lo resolvió después de que mis propias agencias fallaron repetidamente. El BMW de Patricia, mi sobrina real, también era un caso genuino, y el problema del clase G era real también». Alberto se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero amable. «Roberto, en cada caso demostraste no solo competencia técnica excepcional, sino algo más importante, integridad absoluta. Cobraste precios justos cuando podrías haber cobrado mucho más. Rechazaste hacer trabajos innecesarios. Resolviste problemas que confundieron a mecánicos con certificaciones caras y equipos sofisticados. Y lo hiciste todo manteniendo una humildad y honestidad que es rara de encontrar en este negocio». Roberto no sabía qué decir. Su mente corría tratando de procesar toda la información. «¿Por qué yo?», finalmente preguntó. «¿Por qué tomarse todo este trabajo para probarme?».
Alberto tomó un sorbo de su café antes de responder. Porque estoy buscando algo muy específico, Roberto. Quiero abrir un nuevo centro de servicio especializado en diagnósticos complejos. Sería una división completamente nueva en mi empresa, enfocada en resolver problemas difíciles que las agencias regulares no pueden manejar. Necesito a alguien que pueda dirigir ese centro. Alguien con habilidad técnica extraordinaria, pero también con la integridad para no aprovecharse de los clientes. Quiero ofrecerte ese puesto, Roberto, continuó Alberto. Serías el director técnico del Centro de Diagnóstico Avanzado del Grupo Automotriz Ruiz. Tendrías un equipo de mecánicos trabajando bajo tu supervisión, acceso a todos los equipos y herramientas que necesites, capacitación continua en las últimas tecnologías y un salario de 45,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por productividad. También incluiríamos seguro médico completo para ti y tu familia, fondo de ahorro y todas las prestaciones de ley. Roberto se quedó completamente paralizado. 45,000 pesos mensuales era más de lo que ganaba en 3 meses buenos en su taller. Era una cantidad de dinero que le permitiría no solo sobrevivir, sino realmente prosperar, dar a sus hijas una mejor educación, cuidar apropiadamente de su madre, quizás incluso ahorrar para el futuro. Yo no sé qué decir, murmuró Roberto, su voz temblorosa de emoción. Di que sí, sonrió Alberto, di que aceptas la oportunidad de usar tu talento al nivel que merece. Roberto sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Pero qué pasa con mi taller? Es el legado de mi padre. Alberto asintió comprensivamente. Entiendo completamente ese sentimiento, Roberto. Por eso tengo una propuesta adicional. El Grupo Automotriz Ruiz comprará tu taller por un precio justo de mercado, digamos 300,000 pesos. Luego lo convertiremos en un centro satélite de servicio, parte de nuestra red. Mantendría el nombre de tu padre si quieres, Taller Mendoza e Hijos, pero tendría el respaldo de nuestra organización. Tú supervisarías su operación como parte de tus responsabilidades. Era más de lo que Roberto había soñado posible. No solo una oportunidad de superación personal, sino también una manera de honrar el legado de su padre mientras avanzaba hacia el futuro. ¿Cuándo necesita mi respuesta?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. Tómate el tiempo que necesites, respondió Alberto, pero espero que no sea mucho. Mientras más pronto comencemos, más pronto podemos empezar a construir algo especial. Esa noche, Roberto llegó a su casa en un estado de shock emocional. Su esposa Elena inmediatamente notó que algo extraordinario había ocurrido. Cuando Roberto le contó todo, desde la verdadera identidad de don Alberto hasta la increíble oferta de trabajo, Elena lloró de alegría. «Roberto, es una bendición», dijo abrazándolo fuertemente. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti». Sus hijas, Carmen y Sofía, se unieron al abrazo familiar, sintiendo la importancia del momento, aunque no comprendieran completamente todos los detalles. Roberto pasó varios días considerando la oferta cuidadosamente. Habló con su madre, doña María, quien le dio su bendición completa. «Tu padre siempre quiso que fueras más lejos de lo que él llegó, mijo», dijo con lágrimas en los ojos. «Esta es tu oportunidad». Roberto también habló con algunos clientes leales de su taller, explicándoles la situación. Todos lo animaron a aceptar, felices por su éxito, aunque entristecidos de que no trabajaría directamente con ellos más. Una semana después, Roberto llamó a Alberto y aceptó la oferta. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de cambios. Alberto movió recursos rápidamente para establecer el nuevo centro de diagnóstico avanzado. Alquiló un local espacioso en una ubicación estratégica de Guadalajara. Lo equipó con la última tecnología en equipos de diagnóstico,
contrató a un equipo inicial de 5 mecánicos especializados que Roberto ayudó a seleccionar y estableció procesos operativos diseñados para enfocarse en calidad sobre cantidad. Roberto se sumergió en su nueva función con dedicación total. Pasó semanas en capacitaciones intensivas sobre las últimas tecnologías automotrices, aprendiendo sistemas que apenas había visto antes. Pero lo que realmente distinguía al nuevo centro era la filosofía que Roberto implementó, heredada de su padre. Diagnosticar correctamente primero, reparar honestamente después. Entrenó a su equipo para nunca apresurarse hacia soluciones obvias, para escuchar realmente lo que los motores les decían y para tratar cada caso con la integridad que Roberto había demostrado constantemente. El Centro de Diagnóstico Avanzado abrió sus puertas 6 meses después de aquel encuentro inicial entre Roberto y Alberto. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los clientes que habían gastado fortunas en reparaciones fallidas en otras partes encontraron en el centro de Roberto un lugar donde finalmente obtenían respuestas reales. Los casos más difíciles eran referidos al centro desde las propias agencias del grupo automotriz Ruiz, y Roberto y su equipo constantemente resolvían problemas que habían confundido a otros. Un año después de la apertura, Roberto estaba en su oficina del centro cuando Alberto vino a visitarlo. «Quiero mostrarte algo», dijo Alberto, entregándole un reporte financiero. El Centro de Diagnóstico Avanzado no solo era rentable, sino que se había convertido en una de las divisiones más exitosas del grupo automotriz Ruiz. La tasa de satisfacción de clientes era del 98%, y las referencias de boca en boca habían creado una lista de espera constante de 2 semanas. «Estoy impresionado, Roberto», dijo Alberto sinceramente. «Has superado todas mis expectativas». Roberto sonrió humildemente. «Solo estoy aplicando lo que mi padre me enseñó, pero ahora con los recursos apropiados». Alberto se sentó frente al escritorio de Roberto. «Hay algo más que quiero proponerte. Quiero que encabeces un programa nuevo. Becas Técnicas Mendoza. Buscaríamos jóvenes talentosos de orígenes humildes. Les daríamos capacitación completa en mecánica automotriz y les ofreceríamos empleo garantizado en nuestras empresas si completan el programa exitosamente». Roberto sintió que su corazón se expandía. Era la oportunidad de multiplicar la bendición que había recibido. «Me encantaría, don Alberto». Alberto sacudió la cabeza. «Ya no me llames don Alberto, Roberto. Somos socios ahora». Le extendió un sobre. «Dentro hay documentos que te hacen socio minoritario del Centro de Diagnóstico Avanzado. Tendrás un 20% de participación en las ganancias». «Te lo has ganado». Los siguientes años vieron a Roberto transformarse completamente, de un mecánico luchando por sobrevivir a un empresario respetado en la industria automotriz, pero nunca perdió la humildad y honestidad que lo habían distinguido desde el principio. El programa Becas Técnicas Mendoza se convirtió en una realidad, ayudando a docenas de jóvenes cada año. Roberto personalmente mentoreaba a muchos de ellos, transmitiéndoles no solo habilidades técnicas, sino también los valores que su padre le había enseñado. El antiguo taller de Roberto en la colonia Analco, ahora llamado Taller Mendoza e Hijos, Centro Autorizado Grupo Automotriz Ruiz, prosperaba bajo nueva administración, pero manteniendo el espíritu de servicio honesto que don Joaquín había establecido décadas atrás. Roberto lo visitaba regularmente, asegurándose de que los valores familiares permanecieran intactos incluso mientras el negocio crecía. 5 años después de aquel primer encuentro con el Mercedes de Alberto, Roberto estaba dando un discurso en una ceremonia de graduación del programa de becas. 40 jóvenes mecánicos recibían sus certificados, listos para comenzar carreras en las diversas empresas del grupo
Automotriz Ruiz. Roberto miró la audiencia y vio a Alberto sonriendo orgullosamente, a su esposa Elena y sus hijas, ahora adolescentes orgullosas de su padre, y a su madre doña María, en silla de ruedas pero radiante. Cuando comencé en este oficio, dijo Roberto a los graduados, mi padre me enseñó que un mecánico no solo arregla carros, también construye confianza. Cada vehículo que toquen representa no solo una máquina, sino la confianza que alguien deposita en ustedes. Nunca traicionen esa confianza. Sean honestos incluso cuando sea difícil. Sean competentes incluso cuando nadie esté viendo. Y recuerden siempre que el verdadero éxito no se mide en cuánto ganan, sino en cuántas vidas tocan positivamente con su trabajo. Después de la ceremonia, Alberto se acercó a Roberto. Tu padre estaría increíblemente orgulloso de ti, dijo con emoción evidente en su voz. Roberto asintió, sintiendo la presencia de don Joaquín en espíritu. Espero que sí. Todo lo que he logrado viene de lo que él me enseñó. Alberto puso una mano en el hombro de Roberto. No, Roberto, lo que has logrado viene de quién eres. Tu padre te dio las herramientas, pero fuiste tú quien construyó algo extraordinario con ellas. Aquella noche, Roberto regresó a su casa, ya no la pequeña casa rentada en Analco, sino una cómoda residencia que había podido comprar, y se sentó en su estudio. En la pared colgaba una fotografía de su padre en el viejo taller, con las manos manchadas de grasa y una sonrisa orgullosa. Roberto levantó una copa en un brindis silencioso. Lo logramos, papá, susurró. Mantuvimos la integridad y aún así prosperamos. Tu legado vive. La historia de Roberto Mendoza se convirtió en leyenda en el sector automotriz de Guadalajara. No por su ascenso de mecánico humilde a ejecutivo exitoso, aunque eso era notable en sí mismo, sino por la manera en que lo logró, sin comprometer sus valores, sin abandonar su integridad y siempre recordando de dónde venía. Su historia inspiraba a otros, demostrando que en un mundo que a menudo priorizaba atajos y ganancias rápidas, todavía había espacio para aquellos que elegían el camino de la honestidad y la excelencia. Y todo había comenzado con un simple encuentro, un Mercedes descompuesto y la decisión de un hombre de ayudar honestamente sin saber que estaba siendo probado. Roberto había descubierto que a veces las mayores oportunidades vienen disfrazadas como pequeños actos de bondad, y que el verdadero carácter de una persona se revela no en cómo tratan a los poderosos, sino en cómo trabajan cuando creen que nadie importante está viendo. La vida de Roberto Mendoza era testimonio de una verdad simple pero profunda. El talento sin integridad es incompleto, pero integridad con talento puede cambiar no solo una vida, sino muchas. Y en un taller modesto de la colonia Analco, bajo la enseñanza de un padre sabio, esa combinación había sido forjada esperando el momento correcto para brillar con toda su fuerza.